Hola, mi nombre es Milena Hernández, soy estudiante de la CUN, tercer semestre de Administración de Empresas. Pertenezco a la ficha 56657 de la asignatura Estadística Inferencial. A continuación, realizaré una presentación sobre las tablas de contingencia. Una tabla de contingencia es una tabla estadística que muestra la frecuencia de ocurrencia de combinaciones de dos o más variables categóricas. Se utiliza para analizar la relación o dependencia entre dos o más variables categóricas y para resumir datos en forma de frecuencias o porcentajes. También se emplea en pruebas estadísticas como la prueba de chi cuadrado para determinar si existe una asociación entre las variables. Se construyen de la siguiente manera. Se seleccionan las variables categóricas. El primer paso es identificar las dos o más variables categóricas que deseas analizar. Cada una debe tener un conjunto de categorías o niveles, por ejemplo, género, región, tipo de producto. Reunimos los datos. Necesitas tener un conjunto de datos en el que estén presentes las variables que seleccionaste. Contar las frecuencias de las combinaciones. Ahora debes contar cuántas veces ocurre cada combinación de categorías, es decir, cuántas veces se da una categoría de la primera variable junto con la categoría de la segunda variable. Construimos la tabla. Organiza resultados en una tabla. En una tabla de contingencia clásica con dos variables. Por ejemplo, la primera variable se coloca en las filas y la segunda en las columnas. Cada celda de la tabla contendrá el número de observaciones que corresponden a la combinación de las categorías de las dos variables. Cálculo de totales. Asegúrate de agregar los totales de las filas y las columnas, así como el total en general de la esquina inferior derecha. Esto ayudará a entender la distribución de los datos. Ahora pasaremos de la parte teórica a la parte práctica. Imaginemos que has realizado una encuesta en una exposición sobre alimentos y los participantes han sido clasificados en diferentes grupos de edad. Los productos alimenticios que están siendo evaluados son frutas, carnes y dulces. Los grupos de edad son jóvenes entre 18 y 30 años, adultos entre 31 y 50 años y los mayores que son mayores de 51 años. El producto alimenticio. Los productos están listados en la primera columna. Los jóvenes, adultos y mayores son grupos de edad representados por columnas. Cada celda muestra cuántas personas en ese grupo de edad prefieren ese producto. Por ejemplo, 40 jóvenes prefieren frutas, 30 jóvenes prefieren carnes y 50 jóvenes prefieren dulces. Y así sucesivamente con cada categoría. La columna total de cada fila muestra la cantidad total de personas que prefieren ese producto. Por ejemplo, 80 personas prefieren frutas. La fila total muestra el total de personas en cada grupo de edad. Por ejemplo, 120 jóvenes participaron en la encuesta. Para entender cómo se distribuyen los consumidores entre los productos y las edades, podemos calcular los porcentajes de cada celda. La fórmula para calcular el porcentaje es: el porcentaje de una celda es igual al número de personas en la celda dividido por el total de la muestra. Eso lo multiplicamos por 100 y nos da el resultado. A continuación, un ejemplo del cálculo. Número de jóvenes que prefieren fruta igual a 40. Total de la muestra, 260 encuestados. Para sacar el porcentaje, ponemos 40 dividido en 260 por 100. Nos da un resultado de 15,38%. Si calculamos los porcentajes para toda la tabla, tendremos lo siguiente. Frutas jóvenes, 15,38%. Carnes jóvenes, 11,54%. Dulces jóvenes, 19,23%, para un total de 46,15%. Vamos a interpretar la tabla. Los jóvenes prefieren en mayor medida los dulces con un 19,23%, mientras que los adultos prefieren más las carnes con un 19,23%. Los mayores tienen una preferencia más equilibrada, pero la mayoría prefiere las carnes con un 7,69%. La distribución general muestra que las carnes son el producto más preferido, en total 38,46%.
Y así se crea una tabla de contingencia. Muchas gracias.